La ciencia no habla un idioma específico, no lleva banderas y tampoco reconoce fronteras. La luz que cruza el espacio no trae pasaporte, no decide a quién pertenece. Y aún así, de vez en cuando, un país mira un poco más profundo al cielo y ve algo que nadie más había notado. Eso fue exactamente lo que ocurrió a finales de octubre de 2025, cuando el orbitador chino Tianwen-1 apuntó su cámara hacia un punto pálido más allá de la órbita de Marte. Lo que regresó a la Tierra no fue solo una secuencia de píxeles con colores corregidos, sino la pieza de un enigma que se venía armando desde hacía meses. La imagen más precisa jamás registrada del 3I Atlas, vista desde otro planeta. China publicó estas imágenes a través del China Daily y del repositorio oficial de la Agencia Espacial China, revelando un cuerpo alargado, teñido de un verde azulado que parecía oscilar al ritmo de mareas invisibles. Allí estaba el tercer visitante interestelar confirmado por la humanidad, observado ahora por una sonda que orbitaba Marte desde el principio de la década. En vez de silencio o reticencia, lo que el mundo recibió fue compartir, un gesto simple que, de repente, amplió la comprensión global sobre un objeto cuya trayectoria hiperbólica lo llevaría a cruzar el sistema solar solo una vez antes de regresar a las estrellas. Lo más impresionante no era solo lo que se veía, sino lo que se confirmaba. Por primera vez, instrumentos ubicados en otro planeta capturaron las mismas anomalías reportadas por la NASA, por la ESA y por astrónomos independientes esparcidos por Chile, por España y por Hawái. La coloración variable, los chorros débiles, los pulsos luminosos que recordaban un latido de corazón y la sorprendente estabilidad incluso lejos del Sol. Todo aparecía de nuevo, validado por una mirada distante y neutral. A partir de este momento, la historia dejaba de ser solo sobre un cometa extraño. Pasaba a ser sobre la propia humanidad observando, en conjunto, algo que no se parece a ningún otro objeto jamás registrado en eras de investigación espacial. El Tianwen-1 nunca fue diseñado para mirar el espacio profundo. Fue proyectado como la primera misión interplanetaria independiente de China. Su propósito era estudiar Marte, o sea, mapear valles, medir variaciones atmosféricas, analizar el polvo y buscar rastros de agua antigua. Aún así, con ajustes finísimos en el ángulo de apuntado y tiempos de exposición calculados al límite de la instrumentación, el equipo chino se atrevió a mirar más allá. El resultado fue algo que sorprendió hasta a los propios ingenieros de la misión. Una visión clara del 3I Atlas tomada a más de 30 millones de kilómetros, capturada por una sonda que orbitaba un planeta entero, lejos de la Tierra. Las imágenes mostraban un núcleo estrecho, que brillaba con un tono esmeralda inquietante. Estaba envuelto por chorros delicados que se repetían en patrones casi simétricos. Una cola iónica débil aparecía detrás del objeto, pero no exactamente como se esperaba. En lugar de apuntar directamente lejos del Sol, como dice la física normal, se curvaba un poco hacia él. Esto, por sí solo, fue suficiente para emocionar a los expertos de todo el mundo. Para que algo así pase, se necesitaría algún tipo de interacción eléctrica rara o un proceso de expulsión de material muy preciso. El hecho de que esta captura ocurriera mientras el orbitador de reconocimiento de Marte enfrentaba retrasos debido a la paralización del gobierno en los Estados Unidos, añadió un trasfondo casi simbólico. Mientras una parte del mundo esperaba datos de Occidente, China ocupó el vacío en silencio, revelando lo que todos querían ver. Y más que registrar, lo compartió. No hubo retención ni retraso. Los datos se pusieron a disposición de todo el mundo, un movimiento raro, considerando el peso geopolítico que suele rodear a los descubrimientos espaciales. La comunidad científica se dio cuenta rápidamente de lo importante que fue este gesto. Desde Marte, un planeta entero, sirvió como plataforma de observación para confirmar cosas raras que, hasta ese momento, solo se veían desde la Tierra. El tono verde azulado, los chorros que pulsaban,
la asombrosa estabilidad del núcleo. Todo volvió a aparecer con la misma claridad, y esta repetición, que venía de tan lejos, hizo que el misterio fuera aún más grande. Era solo el principio. Las mediciones siguientes revelarían características aún más raras, haciendo el misterio más grande con cada nuevo análisis, y preparando el camino para confirmar que el 3I Atlas no se comportaba como cualquier otro visitante que haya pasado por el sistema solar. El cruce de datos comenzó casi inmediatamente después de que las imágenes chinas se hicieran públicas. Lo que podría haber sido solo una curiosidad visual, se transformó rápidamente en la pieza clave para validar observaciones que, hasta entonces, muchos críticos intentaban atribuir a errores de calibración, exceso de procesamiento o limitaciones atmosféricas. Solo que ahora, viniendo de Marte, no había atmósfera que distorsionara, ni instrumentos occidentales a los que culpar. El 3I Atlas era exactamente aquello que ya se venía describiendo. Un objeto que se comporta de manera incompatible con cualquier cometa conocido. Los instrumentos del Tianwen-1 detectaron una fluctuación de brillo en intervalos de aproximadamente 6 horas, un ciclo demasiado estrecho como para considerarse ruido al azar. El patrón sugería rotación, chorros repetitivos, o algún tipo de mecanismo interno que liberaba energía en pulsos. El espectro registrado indicó algo aún más inusual: picos correspondientes a níquel y magnesio, metales que rara vez dominan los cometas tradicionales, donde el hielo y el polvo suelen establecer la firma química dominante. Aquí, el núcleo parecía más metálico, más estable estructuralmente, casi como si hubiera sido endurecido por eras de radiación interestelar. Otro punto llamó fuertemente la atención: el calentamiento. Por la distancia en la que se encontraba, la luz solar debería proporcionar solo una fracción mínima de la energía necesaria para vaporizar material en gran volumen. Sin embargo, el 3I Atlas liberaba gas con la intensidad de un cometa que estuviera al menos 10 veces más cerca del Sol. Esto sugería 3 posibilidades. La primera, presencia de compuestos extremadamente volátiles, capaces de sublimarse incluso a temperaturas muy bajas. La segunda, una fuente interna de calor, quizás resultado de desintegración radioactiva o de reacciones químicas almacenadas por un tiempo inimaginable. La tercera, la más controversial, indicaba algún tipo de sistema regulado, un mecanismo que controlaba la liberación de energía en patrones predecibles. Y, al contrario de lo que algunos temían, las imágenes marcianas no mostraron una fragmentación grande. Los pequeños destellos de luz que captaron los telescopios en Chile y España no parecían haberle quitado pedazos al centro. El cuerpo seguía entero, fuerte y aguantando. Era como si el objeto soltara material sin romperse, un comportamiento normal para algo que es estable y raro para un cometa que ha viajado mucho tiempo entre las estrellas. A medida que estos datos eran evaluados junto con los registros de la NASA y de la ESA, quedó claro que nada de aquello era fruto de una interpretación apresurada. Los patrones se repetían, las mediciones coincidían, y las anomalías se acumulaban con la precisión de un reloj cósmico. El enigma no estaba disminuyendo, estaba adquiriendo contornos cada vez más nítidos. Y con esta nitidez surgía el enfrentamiento inevitable entre las dos grandes explicaciones posibles para un viajero interestelar tan fuera de lo común. Con los datos alineados entre la Tierra y Marte, el debate científico entró en una fase inevitable: la disputa entre explicaciones naturales y tecnológicas. No era una discusión impulsada por la fantasía, sino por las matemáticas. Con cada nuevo conjunto de mediciones, el comportamiento del 3I Atlas parecía escapar de las categorías tradicionales. La hipótesis natural tomó forma primero. Sugería que el 3I Atlas podría ser un cuerpo muy antiguo, moldeado por miles de millones de años vagando por el espacio entre las estrellas. En este escenario, las capas externas de hielo se habrían transformado por la radiación del cosmos,
creando zonas internas capaces de soltar grandes cantidades de gas al calentarse, aunque fuera poquito, al pasar por nuestro sistema solar. Sería como una reliquia volátil, una cápsula formada en condiciones muy extremas, distinta a cualquier cometa de por aquí. Un objeto así podría imitar chorros coordinados, parecer demasiado estable y soltar energía de forma rara sin ser, necesariamente, algo hecho por seres inteligentes. Pero la hipótesis tecnológica no desapareció. Al contrario, cobró fuerza a medida que la precisión de las mediciones se volvió más difícil de descartar. Si los chorros tenían una orientación preferencial, si aparecían en ciclos regulares de aproximadamente 6 horas, si la aceleración observada no era gravitacional y aún así precisa, entonces era obligatorio considerar una explicación más audaz. Esta hipótesis proponía que el 3I Atlas podría ser una sonda antigua, quizás tan antigua como la propia formación de estrellas vecinas, diseñada para viajar por eras, sostenida por mecanismos internos de eyección de material, como nuestras sondas Voyager, pero millones de veces más duradera. No implicaba vida inteligente activa, solo la existencia remota de una civilización que hace un tiempo incalculable habría dejado sus artefactos cruzando la galaxia. Avi Loeb, a quien se cita a menudo en este debate, insistía en un punto clave. La ciencia no tiene derecho a descartar anomalías solo porque parezcan poco probables. La postura científica correcta, decía él, no es rechazar las hipótesis atrevidas, sino examinarlas con rigor. Para que algo se clasifique como natural, debe encajar en los modelos que ya existen. Si no encaja, esos modelos deben ampliarse o reemplazarse. Lo más intrigante es que las dos hipótesis seguían siendo posibles. Los datos marcianos mostraban patrones regulares suficientemente claros para apoyar la hipótesis tecnológica, pero también revelaban características químicas que concordaban con objetos naturales altamente exóticos. Era como si el 3I Atlas habitara exactamente el límite entre las dos interpretaciones, desafiando cualquier conclusión apresurada. Con esta tensión intelectual creciendo, la comunidad científica se preparaba para la próxima sorpresa, porque el impacto global de las imágenes chinas y la reacción del público que provocarían estaba a punto de transformar al 3I Atlas en algo más que un caso astronómico. Se convertiría en un símbolo. Tan pronto como las imágenes chinas comenzaron a circular, el mundo se dio cuenta de que no se trataba solo de un avance científico, sino de un momento cultural. De la noche a la mañana, la figura alargada del 3I Atlas, teñida por una suave luz esmeralda, se convirtió en un símbolo compartido. La fotografía capturada desde el punto de vista marciano resonó a escala planetaria. Los científicos analizaban el espectro, los artistas transformaban la silueta en metáfora, y millones de curiosos discutían en las redes sociales qué significaría observar un objeto interestelar por múltiples ventanas, desde la superficie terrestre, desde órbitas solares y, ahora, desde otro planeta. La validación internacional fue inmediata. La NASA confirmó que la posición registrada por el Tianwen-1 correspondía con precisión a los cálculos orbitales ya existentes. La ESA revisó la calibración de color y encontró una correspondencia casi perfecta con sus propios instrumentos, y el telescopio Subaru, en Hawái, verificó la curva de brillo del objeto, estableciendo que lo que se veía de Marte era exactamente lo que se veía de la Tierra. Esta alineación, proveniente de sistemas independientes en puntos distintos del sistema solar, echó por tierra cualquier alegación de error o exageración. Las anomalías eran reales, la luz verde era real, los chorros eran reales, la estabilidad era real, la extrañeza era real, pero el efecto más profundo no fue técnico, fue humano. La imagen del 3I Atlas comenzó a circular como un ícono, una especie de linterna solitaria flotando más allá de Marte. En foros científicos,
se debatía sobre su composición química y sus emisiones térmicas. En las redes sociales, se comparaba el objeto con una lágrima luminosa, con un faro perdido en el vacío, con un símbolo de búsqueda colectiva. Muchos vieron en esa gota verdosa la confirmación de que la curiosidad humana sigue siendo una de las pocas fuerzas capaces de unir a países que, en tantas áreas, caminan en direcciones opuestas. La actitud de China también destacó. Mientras otras agencias tenían límites por la política o trámites, la decisión de compartir los datos de inmediato se vio como una prueba de que la ciencia funciona mejor cuando no compite. Un orbitador hecho para estudiar Marte, de repente, ayudó mucho a investigar un objeto de otro sistema solar, y compartió esa ayuda con todo el planeta. Fue como si el conocimiento mismo se hubiera hecho más grande. No solo la Tierra mirando el universo, sino la Tierra y Marte dando juntos información sobre lo mismo. Y a medida que el debate científico crecía, algo más silencioso sucedía. La percepción pública del 3I Atlas dejaba de ser solo curiosidad para transformarse en expectativa. El mundo entero comenzaba a mirar a diciembre de 2025, cuando el objeto alcanzaría su mayor aproximación a la Tierra. Una distancia segura, pero suficientemente reducida para inaugurar la mayor campaña de observación global jamás organizada para un visitante interestelar. El enigma apenas estaba madurando, y cuantas más personas veían esa lágrima esmeralda flotando más allá de Marte, más claro se volvía que la verdadera respuesta, natural o tecnológica, solo podría ser encontrada cuando todas las perspectivas, todos los datos y todos los telescopios se unieran ante la inminente cercanía del 3I Atlas. Cuando vemos el viaje del 3I Atlas por nuestro sistema solar, no solo estamos viendo un objeto verde pasando cerca de Marte, estamos viendo un momento especial donde la forma en que hacemos ciencia se vuelve muy importante. Lo que China vio con su nave Tianwen-1, que ha estado dando vueltas a Marte desde principios del 2021, confirmó algo que los aparatos de la NASA, de la ESA y de observatorios de todo el mundo ya nos estaban diciendo, que este visitante del espacio no se parece a ningún cometa normal. Su camino que se curva mucho, sus chorros de gas que parpadean, su color que cambia y lo activo que es, incluso lejos del Sol, nos muestran algo que no encaja en las explicaciones que ya conocemos. La colaboración sin querer entre la Tierra y Marte cambió el tono de la plática. En lugar de una pelea entre agencias, lo que vimos fue un relevo. Telescopios en Hawái, en Chile, en España, aparatos que giran alrededor del Sol y ahora una nave china cerca de Marte, todos poniendo sus piezas para armar el mismo rompecabezas. Las cosas raras dejaron de ser una posible falla para convertirse en pruebas fuertes. Y, en este proceso, la idea de frontera perdió un poco de sentido. Los fotones que salieron del 3I Atlas y fueron captados por los sensores chinos no pidieron permiso para cruzar el espacio. Simplemente viajaron. A medida que nos acercamos al 19 de diciembre de 2025, fecha en que el 3I Atlas alcanza su mayor aproximación a la Tierra, a una distancia del orden de cientos de millones de kilómetros, una campaña global se organiza. El proyecto Galileo y otros grupos independientes medirán su aceleración con una precisión sin precedentes. Observarán variaciones de brillo con alta resolución temporal e intentarán responder a la pregunta que ha estado presente desde el principio. Este comportamiento puede ser explicado solo por procesos naturales exóticos o indica algún tipo de tecnología antigua, una sonda perdida de otra civilización, como un recado olvidado vagando por la galaxia. Si los chorros resultan caóticos, irregulares, sujetos solo a fisuras aleatorias y a bolsas de hielo inestables, la naturaleza habrá demostrado, una vez más, que es más creativa de lo que imaginábamos. Vamos a ampliar nuestros modelos de cometas, a revisar lo que entendemos por objetos interestelares y a aceptar que el universo produce máquinas naturales mejores que cualquier cosa que hayamos diseñado. Pero, si los pulsos son rígidos,
Si la aceleración no gravitacional sigue patrones muy precisos, si la estructura de eyección parece un sistema de control, entonces nuestra relación con el cosmos cambia de nivel. Dejamos de discutir solo rocas, hielo y gas, para considerar seriamente la posibilidad de que estemos observando el legado de otra ingeniería. En cualquiera de estos escenarios, algo fundamental permanece. El 3I Atlas nos obliga a cooperar. Obliga a astrónomos de diferentes continentes, agencias rivales y observatorios de distintas escalas a mirar en la misma dirección y comparar notas. Obliga a las naciones a admitir que, por mucho que disputen territorio en la superficie de un solo planeta, comparten el mismo cielo. Obliga a cada persona que ve esa lágrima esmeralda flotando más allá de Marte a sentir, aunque sea por un instante, que forma parte de una historia más grande que cualquier frontera. Quizás el universo no nos está enviando mensajes directos, llenos de códigos y lenguajes. Quizás solo nos está ofreciendo oportunidades para crecer, para unirnos, para aprender. El 3I Atlas puede ser un cometa radicalmente exótico o un artefacto ancestral, cruzando el vacío desde hace miles de millones de años. Pero, en ambos casos, nos devuelve el mismo espejo. Somos una especie que mira hacia arriba y pregunta. Y esa pregunta, repetida desde la Tierra, desde Marte, desde cualquier punto donde haya un telescopio apuntando, es lo que realmente nos conecta. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y, si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón de gracias aquí abajo. Eso ayuda mucho.